Cae por primera vez la imagen del presidente. El efecto motosierra impacta en la opinión pública. La máxima preocupación de los argentinos, la inflación. Y es un poco de lo que estábamos hablando. Vamos a sumarlo a Manuel Zunino, que es, bueno, encuestador, sociólogo, analista, y un hombre que conoce mucho de encuestas y de imagen de aquellos a los que miden. ¿Cómo va, Manuel? ¿Qué haces, Pampa? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias por venir. ¿Es así? ¿Empieza un poco la inflación, el tarifazo, ahora dar la imagen de Milei? Bueno, creo que nada de lo que les diga ahora es distinto de lo que estuvieron comentando en la última media hora, porque la inflación es la primera preocupación. Si bien en este último mes se empieza a sentir esta desaceleración de la opinión pública, bajó unos puntos respecto al mes anterior, pero la contracara es que subió la preocupación por los ingresos. Estamos hablando de las dos caras de la misma moneda, lo que necesita una familia para cubrir sus gastos básicos todos los meses y lo que le ingresa. O sea, se aplacó un poquito la preocupación por la inflación, si bien está arriba de los 60 puntos en términos de opinión pública y de preocupaciones, bajó un poquito, pero creció proporcionalmente la preocupación por los ingresos. Estamos hablando de la misma problemática. Al 70% de los argentinos se le complica muchísimo para llegar a fin de mes, eso lo vemos en los estudios, es lo que nos marca no solamente este estudio de abril, sino desde que asumió el gobierno, en los últimos meses venimos viendo que sobre todo la clase media tiene que ajustarse. Mis datos coinciden con lo que venían marcando ustedes, consumo de lácteos, consumo de carne, el 50% cambió de corte de carne o cambió de marca de leche, de yogur, o dejó de consumir quesos. Y además otro tema que también lo marcaban en una placa, cayó mucho el consumo de productos de higiene personal y productos de limpieza. La gente pasó a segunda marca o dejó de consumir productos de higiene personal o de limpieza del hogar. Ese es el panorama. En ese panorama creo que es lo más lógico que la imagen del presidente descienda. Si lo pensamos desde que arrancó la gestión hasta acá, cayó casi 10 puntos. Igual se mantiene alto, porque digo, por lo que estuve viendo en tu encuesta, sí, digo, hay una perspectiva, digamos, de que todavía ese núcleo duro que lo apoyó en el balotaje lo sigue apoyando. Digo, la imagen positiva y negativa está a la par. Sí, es cierto, hoy está en 49 puntos la imagen positiva, lo que más cayó es la evaluación de la gestión. Todavía le tienen cierta simpatía a Javier Milei, pero no valoran tan bien el trabajo que viene haciendo, sobre todo en materia económica. Es cierto que en este contexto socioeconómico que estamos relatando, con un ajuste muy acelerado en los últimos meses, con un presidente que además lo celebra y lo dice abiertamente, todavía hay un 49% que tiene una buena mirada de él. Ahora, ¿cuánto tiene que ver en mantener ese apoyo o esa imagen positiva, casi cerca del 50%, el hecho de que enfrente no haya nada, que en la oposición no haya ningún referente que pueda ser una alternativa hoy a Milei? Sin ninguna duda, Milei está ocupando un vacío en la política. Tiene la centralidad de la agenda desde que arrancó su gestión. Lo alimenta todo el tiempo con muchísima hiperactividad, por decirlo de alguna manera. Se pelea con todo el mundo, está siempre presente en la agenda. Y la oposición parece que está escondida, leyendo las encuestas, esperando que se erosione su imagen, sin intentar presentar un encuadre o un cuestionamiento a Javier Milei y representar y ponerse con empatía en el lugar de las personas que la están pasando mal y que además también son muchos los que no valoran bien la gestión de Javier Milei. Hoy más de la mitad de los argentinos no está conforme con este proceso de gobierno y como decís vos, Néstor, la oposición no los está representando. Cuando vas a los lugares donde cae la imagen, me imagino que en los distritos, tal vez con gente con una posición más acomodada, hay más aguante, porque tienen con qué, y por ejemplo en el conurbano, en el AMBA, debe ser diferente. Exacto, en el conurbano se empieza a sentir primero esto que decía de los ingresos y además un fantasma, ustedes también lo decían, que es el desempleo. Milei arrancó con el desempleo en el ranking 7 de preocupaciones. El 10% solamente te decía, me preocupa el desempleo. O no conseguir trabajo o perderlo. Hoy es el 20%, o sea, se duplicó en 4 meses esa preocupación. ¿Dónde se concentra más esa preocupación? En las periferias de los grandes centros urbanos, como decís, Pampa. Ahora, también estaba viendo, por ejemplo, ¿no? Decías vos, la inflación es la principal preocupación. Ahora, cuando le preguntás al encuestado, ¿cuánto tiempo esperarías a la gestión de gobierno o al presidente Javier Milei? Hay una mayoría que dice que incluso esperaría entre 3 meses y 1 año. A ver, eso hay que ver cómo leerlo.
Milei, Porque o sea, Sí, dividieron por meses, pero el que no está dispuesto a esperar es solo el 33%. ese ya de movida, digamos, de que arrancó el gobierno de Milei, te dice no lo espero, es un votante netamente opositor. Después creo que la gente le compró un poco el discurso a Javier Milei, que le dijo en el segundo semestre, esto va a arrancar, se va a dibujar la otra pata de la B corta. Hay una mayoría que está esperando eso y que, bueno, dice, esperemos a ver qué pasa. Tampoco tiene mucha más opción. Pero si pensamos en el núcleo más duro de Javier Milei y en la paciencia real al presidente, estamos hablando de que un 42% te dice que lo bancaría hasta fin de año o un poco más. Creo que ahí se empieza a perfilar el apoyo real de Javier Milei. No, lo que hablábamos, Manuel, recién en el corte es, Milei ahora es un político y se tiene que mover en la regla de la política. Ya no es más un outsider. Ahora es un político hecho y derecho. Y las reglas de la política se rigen por las elecciones. Lo que te sostiene la política es ganar elecciones. Es lo más importante que tiene la política, que es eso, es lo que te sostiene en el poder. El problema es, ¿cómo gana una elección un gobierno que va a terminar este año con 150% de inflación, en el mejor de los casos, y con una caída del PBI cercano al 3%? Y con, en el mejor de los casos, voy a ser bastante prudente, en el mejor de los casos, una pobreza del 50%. ¿Cómo gana una elección? Que es lo mismo que le pasaba, digo, Manuel lo sabe, lo mismo que le pasaba a Sergio Massa. Cuando se te mostraban muy confiados del hoy Unión por la Patria, de que iba a ganar la elección Sergio Massa, uno le preguntaba, ¿por qué va a ganar la elección un candidato que tiene 250% de inflación? ¿Por qué habría de ganar una elección Javier Milei con 150% de inflación y caída del 3% del PBI? Hay que ver qué quiere decir ganar. Yo creo que él todo el tiempo está tratando de seguir siendo Javier y no ser el presidente Milei porque él le garpó la campaña en términos de comunicación y creen que esa, desde el gobierno me parece que creen que esa es la clave. Si no hay nada material para ofrecer, si no hay mejoras económicas, solamente alimenta el vínculo con una parte de la opinión pública con mucha proteína simbólica, con mucha comunicación. El gobierno está tratando de sostener ese apoyo en términos de comunicación. Hay que ver, cierro con esto, creen que el año que viene pueden llegar a construir una primera minoría muy intensa, cercana a 40%, y ven a la oposición fragmentada. Imaginan ese escenario y creen que en ese escenario pueden ser los que salgan primeros en la elección. Falta muchísimo igual y lo económico va a determinar todo. Bien, vamos a una información importante y ya seguimos Sí. con este debate. Dale. Último momento.